Ok, entonces vamos a hablar sobre el próximo teorema de lo que son los límites, que sería el teorema del sándwich o teorema del emparedado, como encontraremos en otras fuentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema del sándwich? El teorema del sándwich dice lo siguiente. Supongamos que g de x es menor o igual que f de x y es menor o igual que h de x a su vez. Para toda x en algún intervalo abierto que contenga a c, excepto posiblemente en el mismo x igual a c. Supongamos también que el límite cuando x tiende a c de g de x es igual al límite cuando x tiende a c de h de x, y en los cuales van a ser igual a L. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a c va a ser igual a L. ¿Qué quiere decir esto? Dice de que si yo tengo tres funciones, la función g de x, f de x y h de x, y resulta que g de x es menor que todos los valores que me devuelve f de x en un pequeño intervalo, o bueno, un intervalo realmente de cualquier tamaño, siempre y cuando el intervalo contenga c, y que a su vez h de x sea mayor que f de x en el mismo intervalo que contiene a c, entonces, mejor dicho, y si el límite cuando x tiende a c de g de x y el límite cuando x tiende a c de h de x son iguales, eso quiere decir de que el límite cuando x tiende a c de mi función de en medio de f de x va a ser igual al mismo valor que obtuve en los dos límites anteriores. Básicamente eso es a lo que se refiere lo que es el teorema del sándwich. ¿Cuándo es que se utiliza? Este se utiliza cuando nosotros tenemos límites que son difíciles de resolver algebraicamente, pero que nosotros podemos determinar las dos funciones g de x y h de x para evaluarlo y para hacer uso de este teorema. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos sacar el siguiente límite. El límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por seno de 1 partido x al cuadrado, y quiero determinar esto. ¿A qué va a ser igual esto? Bueno, como les comentaba en videos anteriores, siempre vale la pena comenzar por evaluar el límite para el valor dado de x. Entonces vamos a hacer eso justamente. Solo permítanme, voy a arreglar aquí un poquito esto. Ahí está. Vamos a intentar sustituir x igual a 0 dentro de cada uno de estos términos. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos entonces que nos va a quedar 0 al cuadrado multiplicado por seno de 1 partido 0 al cuadrado. Ok, no hay ningún problema con calcular 0 al cuadrado porque esto va a ser igual a 0 y esto va a ser igual a 1 partido 0 también. Entonces, esto nos va a quedar 0 por seno de 1 partido 0. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es de que 1 partido 0 pues realmente no está definido para los números reales. Como no está definido para los números reales, pues realmente no puedo saber en qué valor evaluar seno, o sea, seno de 1 partido 0, realmente no sé en qué valor evaluarlo. Entonces voy a necesitar utilizar otros métodos para resolverlo. Este lo podría resolver utilizando valores muy cercanos de 0, haciendo mi tablita y viendo a qué valor se aproxima, y ese va a ser mi límite. Pero yo puedo utilizar lo que es el teorema del sándwich. ¿En qué consiste el teorema del sándwich aquí? Ok, vamos a copiar nuestro límite otra vez y vamos a analizarlo.
Ok, este va a ser nuestro límite. X al cuadrado por seno de 1 partido X al cuadrado. La función seno tiene una característica bastante especial y resulta de que según las propiedades de la función seno, seno no puede obtener valores mayores que 1 y tampoco puede devolver valores menores que 1. Entonces, los valores en los que funciona la función seno va a estar entre 1 y menos 1. Entonces vamos a verlo, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí abajo. Tenemos de que menos 1 siempre va a ser menor o igual que seno de teta o cualquier función seno. Vamos a ponerlo aquí, menor o igual que seno de 1 partido x al cuadrado. Esto de ley es verdadero por la característica de la función seno, y este a su vez va a ser menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, si viniera yo y multiplicara todo, o sea, el menos 1, el seno de 1 partido x al cuadrado y el 1 por x al cuadrado, entonces obtendría que menos x al cuadrado siempre va a ser menor o igual. Permítanme. Siempre va a ser menor o igual que seno de 1 partido x al cuadrado. Y este a su vez siempre va a ser menor o igual que x al cuadrado. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra desigualdad. En este caso, x al cuadrado sería g de x. Mejor dicho, menos x al cuadrado sería g de x. Seno de 1 partido x al cuadrado, aquí me hizo falta multiplicarlo por x al cuadrado, porque todo tiene que ser multiplicado por x al cuadrado. Entonces todo esto va a ser mi f de x y x al cuadrado va a ser h de x. Entonces, para yo determinar mi límite cuando x tiende a 0 de la función de en medio, tengo que encontrar el límite de ambas funciones en los extremos. Si el límite de estas dos funciones es exactamente el mismo, entonces yo puedo decir con toda seguridad de que el límite para la función de en medio pues va a ser el mismo que el límite para estas dos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir de que g de x es igual a menos x al cuadrado, y vamos a decir de que h de x va a ser igual a x al cuadrado. Vamos a calcular el primer límite entonces. El límite, vamos a ponerlo aquí. Límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado. Bueno, este se resuelve por sustitución, va a quedar menos 0 al cuadrado, que va a ser igual a 0. Vamos a calcular el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, pues lo mismo, va a ser igual a 0 al cuadrado, que va a ser igual a 0. Si nos damos cuenta, ambos límites, el límite de g de x y el límite de h de x, me van a dar exactamente el mismo resultado, que sería 0. Como ambos me dan el mismo resultado, entonces yo puedo decir con toda seguridad de que este límite que tenemos acá, vamos a copiarlo, va a ser igual a 0. Y esa sería nuestra respuesta. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esto lo podemos ver en la gráfica de todas las funciones. Entonces vamos a dibujar nuestra gráfica correspondiente. Vamos a comenzar dibujando la gráfica de y igual a menos x al cuadrado, o mejor dicho, la gráfica de g de x.
Entonces la gráfica de g de x sería la siguiente. Si nos damos cuenta es una parábola que va para abajo. Ahora bien, vamos a graficar h de x. Entonces, h de x va a ser la siguiente. Es una gráfica exactamente igual, solo que esta va para arriba. Y vamos a graficar f de x, que sería x al cuadrado por seno de 1 partido x, que sería esta gráfica que tenemos aquí. Si nos damos cuenta, h de x siempre va a ser mayor que f de x. Mayor o igual, porque hay puntos en los que sí se cruzan, pero más de esto, f de x nunca va a llegar a ser. Igual, f de x nunca va a llegar a ser menor que g de x, que es todo esto que tenemos acá. Entonces aquí se cumple la regla del sándwich. Entonces estas dos funciones, g de x y h de x, están aplastando f de x, y cuando nosotros nos acercamos a 0, podemos ver de que las funciones siempre van a ser mayores y menores a f de x, por lo que mientras más nos acercamos a 0, el límite va a tender a ser 0. Vamos acá, 0,0. Si nosotros viniéramos y quitáramos las gráficas de g de x y f de x y quisiéramos acercarnos a 0, tendríamos un valor indefinido, ¿sí? Pero recuérdense de que para que un límite exista, no necesariamente la función tiene que estar definida para ese punto, sino que a nosotros nos interesa únicamente los alrededores.